clase. Ya les digo cómo lo vamos a hacer, pues para que estén atentos a la clase de hoy también. Antibióticos. El día de ayer con los compañeros del grupo T, avanzamos pero no terminamos antibióticos. Ya que no vamos a terminar hoy. Entonces, mi plan es la próxima clase terminar antibióticos y ver antimicóticos. Y la última clase mismo actividades antiparasitarias. Es la manera que tenemos y complementar todo con Bright Space. ¿Sí? Antibióticos es un tema muy largo, muy extenso. Hay muchos fármacos. Ustedes veían que había visto fármacos en cantidades, pues no han visto nada aún. ¿Sí? No hay una gran cantidad. Y estos tienen que aprenderse. ¿Por qué? Usted como médico, ¿qué cura? El dolor y las infecciones. Eso es lo que usted cura. Eso es lo que usted arraiga. Y tengo que hablar con personas y de el resto usted lo controla. La diabetes se la controla, la hipertensión se la controla, el hipotiroidismo se lo controla. ¿Sí? Pero usted cura dolor y cura infecciones. Por eso es tan importante que ustedes reconozcan esto. Además, a diferencia de lo que pasa en otras condiciones como hipertensión arterial, por ejemplo, donde tenemos un número limitado de fármacos, pero ¿por qué es limitado? Pues porque no hay necesidad de nuevos fármacos, porque lo que hay es muy efectivo. Aquí tenemos un gran problema, y es algo que empezamos a ver la clase pasada, el tema de la resistencia, ¿cierto? Entonces, prácticamente todo lo que hay, ¿sí? Es lo que toca tener a la mano para en algún momento de que no funcione uno, utilizar el otro. No, que es muy tóxico, sí, es muy tóxico, pero pues riesgo-beneficio. Si no se le da eso que es tan tóxico, pues el paciente seguramente se va a morir por el tema infeccioso. Si esta figura la alcanzamos a ver la clase pasada, igual, si quieren tomen la foto, en ahí, que es como un resumen de los grupos farmacológicos, es un resumen del mecanismo de acción, pero muy general. Pero avancemos porque vamos a ir viendo cada uno de estos, vamos a ir viendo con su mecanismo de acción y vamos a ir viendo sobre todo el tema de reacciones adversas y el tema de resistencia y de espectro. Bueno, comencemos con el primer grupo, los beta-lactámicos. Beta-lactámicos. Yo les había hablado, ¿cierto?, del experimento de la penicilina, por los Fleming, luego lo que hicieron en la Universidad de Oxford con la purificación de la penicilina. Ese experimento que está allá fue de los primeros experimentos que hicieron una vez ya habían purificado la penicilina, que son de esos experimentos que nunca pasan, ¿sí? 8 ratones infectados con estreptococo, 4 ratones no fueron tratados y murieron en un periodo de 24 horas. 4 ratones fueron tratados y se recuperaron completamente. O sea, mortalidad del 100% en el que no se trató, supervivencia del 100% en el que se trató. Eso en investigación jamás pasa, no tiene como que hay mengua cositas, pero eso jamás pasa. Entonces, cuando vieron eso, dijeron, esto es una vaina que tenemos que avanzar, o sea, tenemos que seguir construyendo, lograron este es un policía de nombre Albert Alexander. En la página de la Universidad de Oxford dedicada a la penicilina, ellos mismos declaran que no es muy claro cómo fue que él terminó en un hospital. Unos relatos dicen que fue por una herida por arma de fuego, otros dicen que fue por chuzarse con unas espinas de unas flores, no se sabe por qué, pero el hecho es que terminó con un estreptococo. Lo único que había disponible en esa época, ¿cuáles antibióticos creen que eran los únicos disponibles en esa época? Estoy hablando de 1940. ¿Son? No, el salvarraña estaba radicado. ¿Cuáles fueron los primeros antibióticos disponibles? Sulfamidas. Las sulfamidas, que no tienen efecto para el estreptococo. O sea, no había nada disponible. Eran otros tiempos, obviamente, no había la rigurosidad que hay hoy con el tema de calidad y
penicilina, que eso les está yendo muy bien en investigación. Pues probemos, no hay más. Y le llevaron la penicilina, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pasó lo mismo que con los ratones. Empezó a mejorar de manera inmediata, ¿sí? Le empezó a ir muy bien a este policía con pero ¿qué pasó? Como es un ejercicio más académico, la penicilina se acabó, ¿sí? Y ahí empezaron también a identificar aspectos farmacodinámicos, o sea, efecto del fármaco, pero también aspectos farmacocinéticos. Uno, aspecto farmacocinético de la penicilina, vida media muy corta, muy corta vida media. ¿Sí? Prácticamente a las 2 horas ya no había penicilina en el cuerpo del policía. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Repetir y repetir y repetir dosis. Y obviamente eso se les acabó. Se les acabó. Dos, encontraron también que la orina del policía olía muchísimo a penicilina. Y luego estudiaron esa orina e identificaron que la penicilina casi no se había metabolizado, pero una gran cantidad de penicilina. ¿Sí? O sea, la penicilina casi no sufre cambios por el metabolismo. Se elimina tal cual. No sufre cambios por el metabolismo. ¿Qué pasó con la penicilina? Se acabó. Y el policía se murió. ¿Sí? Bueno, después el primer caso de éxito y el primer caso de fracaso. ¿Cierto? Pero con eso se dieron cuenta que tenían que empezar a producir penicilina y AstraZeneca, que es un laboratorio británico, empezó a producir la penicilina. Y ya pues, es la penicilina que les comenté la clase pasada, cambió la historia pues, hasta de la guerra. Todo esto fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y la penicilina que le inyectaron a él es la misma que se inyecta hoy en día, con una muy pequeña diferencia, ¿sí? Pero esto, lo estoy hablando ya hace casi 90 años, ¿sí? De lo que pasó. ¿A quién han inyectado penicilina? ¿A quién más? Además, ¿te dolió? Duele muchísimo, ¿cierto? ¿Por qué duele muchísimo? Porque, ¿y cuántas dosis le pusieron de penicilina? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántas dosis le pusieron? ¿Ah? ¿Cómo? No. ¿Cuántas veces la aplicaron? ¿Frecuencia? Una sola vez, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué se aplica una vez penicilina si tiene una vida media tan corta? ¿Cierto? Y es porque, y es la misma penicilina, con esa vida media corta que se tiene. Es porque la penicilina la aplican dentro de unos cristales, ¿sí? Cristales de benzatina. Entonces, aplica la penicilina que viene dentro de los cristales y es por eso que duele tanto, porque no le inyectan un líquido como tal, sino que le inyectan microcristales. Entonces, claro, eso va a doler muchísimo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Los microcristales al entrar en contacto con el músculo se van degradando y van liberando poco a poco la penicilina. Entonces, la penicilina ya cuando está dentro sigue teniendo una vida media corta, sino que se va liberando poco a poco, lentamente, ¿sí? Y se libera ya a un punto de que puede curar la infección. ¿Cómo? Benzatina. ¿Cómo llamaban? Benzatina, cristales de benzatina. Por eso también se conoce como penicilina benzatínica. ¿Sí? Hay otra presentación que es con cristales de cocaína, con penicilina cocaína, pero la benzatínica es más popular, más barata. Pero sigue siendo la misma penicilina. Y a partir del hallazgo de la penicilina, pues surgen una gran cantidad de medicamentos, que es prácticamente el grupo de antibióticos más importante que tenemos hasta la actualidad. ¿Sí? Un hallazgo de hace más de 90 años. De aquí nacen los betalactámicos. Los betalactámicos, que son 4 grupos. Aquí vamos a ver el grupo y el subgrupo y el subgrupo, y ahí vamos a ver el patrón. O sea, la base para hacer antibióticos es ser muy organizado con los grupos y los subgrupos. 4 subgrupos de betalactámicos: penicilinas, cefaloporinas, carbapenéricos y monobactámicos. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenéricos, monobactámicos.
como los beta-lactanos. ¿Qué característica comparten? La estructura del anillo beta-lactano. Todas van a tener este anillo beta-lactánico. Y este anillo beta-lactánico es el que va a terminar dando el efecto farmacológico de todos estos beta-lactanos. Van a tener unas diferencias, ¿sí? Tienen unas diferencias entre sí, que las vamos a ir viendo durante la clase. Antes de ir viendo cada grupo y cada fármaco, los fármacos que están metidos en el grupo, veamos el mecanismo de acción de los beta-lactanos. Es un mecanismo de acción general. Obviamente, si tienen diferencias químicas, van a tener algunas diferencias, sobre todo en el caso de resistencia. Pero el mecanismo de acción general es este anillo beta-lactánico, ¿sí? Bueno, antes de ver la parte farmacológica, la parte fisiológica de la bacteria. La bacteria tiene una envoltura, ¿sí? Que está compuesta por y eso se llama pared. ¿Y qué más tiene? Membrana, ¿cierto? Entonces las células bacterianas tienen pared y membrana. Nuestras células solo tienen membrana, ¿cierto? La pared es conformada por una capa de peptidoglucanos, ¿sí? Peptidoglucanos, o sea, son péptidos y son azúcares que van a terminar fusionándose a través de una enzima, que es la transpeptidasa, principalmente la transpeptidasa. Que esa transpeptidasa va a funcionar como una especie de cemento que va a terminar pegando los enlaces de péptidos y de los glucanos para dar una estabilidad, por eso se llama envoltura, ¿sí? La estabilidad. Peptidoglucano. De aquí sale el concepto de gram positivos y gram negativos, ¿sí? Y los que se colorean positivos pues son con altas capas de pared. Los que casi no se colorean, aunque se colorean un poquito, no quiere decir que no se colorean, sino se colorean menos, se consideran gram negativos. Aquí entonces tenemos que en esta capa de peptidoglucanos hay la transpeptidasa, que también se conoce como la PBP, ¿sí? Por sus siglas en inglés, proteína de unión a la penicilina. PBP, proteína de unión a la penicilina. Los betalactánicos se van a unir a la PBP, ¿sí? Se van a unir a la PBP. Y al unirse a la PBP van a evitar la fusión de la transpeptidasa, van a evitar ese proceso de transpeptidación. Y por eso la pared va a quedar con microporosidades, va a quedar siendo una pared muy permeable, va a entrar y a salir agua, van a entrar y a salir iones, obviamente se va a perder toda la estructura bacteriana y finalmente la bacteria literalmente va a explotar, se va a llenar mucho más de agua por cambios de presión, ¿sí? Y va a explotar. Entonces el mecanismo de acción está dado por acá, por este anillo beta-lactano, que es el que termina uniéndose a la PBP. Se va a terminar uniéndose a la unión alanina-alanina, ¿sí? A la unión alanina-alanina que tiene la PBP, va a terminar siendo, o terminar asemejándose a la alanina-alanina, el anillo beta-lactano. Entonces, las penicilinas pues, se van a dividir en varios grupos. Tenemos las penicilinas naturales, dentro de la cual encontramos la penicilina G. Que la penicilina G es la penicilina, la de Oxford, la penicilina clásica, ¿sí? La penicilina G. Y se administra parenteral. Se administra parenteral. Esa es la penicilina base, pues, y es natural. Entonces tenemos unas naturales, penicilina G, y la penicilina B, que es oral, que es una penicilina natural oral, que en realidad no se usa, ¿sí? Porque pues, el efecto es muy fuerte por otro tipo de penicilina. Cuando Alexander Fleming dio su discurso para el premio Nobel, ya comentó sobre el estafilococo resistente a penicilina. Y por eso luego aparecieron las penicilinas anti-estafilococo, de las cuales tenemos parenterales nafcilina
y oxacilina. Y oral tenemos la dicloxacilina. Dicloxacilina. Para alterar la acilina, oxacilina, oral, dicloxacilina. Que su función es estafilococo resistente a penicilina. Esa es su utilidad. Si usted encuentra un estafilococo resistente a penicilina, ahí van a acabar principalmente la dicloxacilina, los tratamientos más orales en este caso. Aparecieron unas penicilinas que son sintéticas. Y al ser sintéticos son más fáciles de producir y son más baratas, ¿cierto? Aseméjenlo a la industria del cuero, o sea, es mucho más caro el cuero natural, mucho más difícil de producir, pero el cuero sintético pues, es mucho más barato, mucho más fácil. Lo mismo pasa con las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas tenemos dos, muy populares las dos, la ampicilina y la amoxicilina. Amoxicilina. ¿De qué se caracterizan estas aminopenicilinas? Que aumentan el espectro respecto a la penicilina, o sea, tienen un espectro más amplio. Por eso se las conoce como penicilinas de amplio espectro, ¿sí? Aunque en realidad técnicamente son penicilinas de amplio espectro, pero ya clínicamente pues, el espectro se ha ido reduciendo, o sea, no son tan de amplio espectro, ¿sí? Pero pues así se conoce como penicilinas de amplio espectro o aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina. Aquí en Colombia, ampicilina anteriormente se comercializaba oral, pero se terminó dejando, o sea, solamente hay ampicilina para estelar. Y la amoxicilina es oral. Vamos a saltarnos una categoría y vamos a ir a las penicilinas de espectro extendido, que como su nombre lo dice, aumenta el espectro. ¿Sí? Nos vamos a saltar esto y nos vamos a ir más. Penicilina de espectro extendido. Aquí vamos a encontrar esto, la piperacilina. La piperacilina, que tiene un espectro que cubre lo mismo que las aminopenicilinas, pero va un poco más lejos. Particularmente cubre pseudomonas. Particularmente cubre pseudomonas. Que la pseudomonas se considera una bacteria resistente. ¿Sí? ¿Esas son las mismas antipseudomónicas? Penicilina antipseudomónica. Que la pseudomonas se considera una bacteria resistente ya, ¿cierto? Porque esta pseudomonas, uno, la penetración es más difícil por la membrana, y dos, tienen unas bombas de flujo muy efectivas. Entonces, inclusive esta resistencia a las pseudomonas es mayor por esas bombas de flujo y por la difícil penetración que tienen hacia la membrana. Piperacilina. Pero esta piperacilina en realidad no se usa solo. ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia a las penicilinas? Las beta-lactamases, ¿cierto? Entonces se diseñaron unos productos que se conocen como inhibidores de beta-lactamases. Inhibidores de beta-lactamases, que su única función es unirse a la beta-lactamasa. Se une a la beta-lactamasa y ya, no es que la destruya, no es que la degrade, no es que la hidrolice, solo se une. Y al unirse, la deja libre al beta-lactámico, ¿cierto? Entonces, para el caso de las aminopenicilinas, hay unos inhibidores de beta-lactamasa. Están para ampicilina, está el sulbactam. Para amoxicilina está el clavulanato. Y para piperacilina está el tazobactam. Entonces, ampicilina sulbactam, amoxicilina clavulanato o ácido clavulánico, también lo pueden mencionar. Aquí en Colombia se conoce más como ácido clavulánico. Y piperacilina tazobactam. Las dos primeras, tanto ampicilina sulbactam como amoxicilina clavulanato, se pueden usar solos o con inhibidor de beta-lactamasa.
sola o amoxicilina clavulanato, y ampicilina sola y ampicilina sulfato. Para el caso de la piperacilina, como la piperacilina ya estamos hablando pues, de un antibiótico de más espectro, ¿cierto? Estamos hablando de una infección más compleja. Si es la piperacilina se va a utilizar sí o sí con tazobactam, ¿sí? Se va a utilizar piperacilina, tazobactam, la combinación pitazo, que pues, es muy popular en el árbol hospitalario. Piperacilina, tazobactam, ¿sí? Veamos el espectro ahora sí. Penicilinas de, pueden denominarlas aminopenicilinas o penicilinas de amplio espectro, ¿sí? Y la otra la denomina penicilina de espectro extendido o penicilina antiseudomonas también. Al ser del pseudomonas más esta combinación del ¿solo se deja para ello? No, la pieza utilizar palabras para cambiar ese producto. Ya vamos a ver el espectro. ¿Listo? Ya vamos a ver el espectro. Comencemos con el espectro de las penicilinas naturales. Penicilinas naturales. La penicilina de Fleming. Mira que tiene un buen espectro gram positivo. O sea, la penicilina es el mejor fármaco que existe. De todos los fármacos, se me preguntan cuál es el que más le gusta a usted a mí, el que más me gusta es la penicilina, por la historia, por la capacidad de farmacológica que tiene, por el estudio de la cinética, es un fármaco fascinante la penicilina. No es el mejor antibiótico, no es el más potente, pero al ser un fármaco que está dirigido para algunos patógenos, es muy utilizado. Porque de eso se trata el uso de antibióticos. No se trata de utilizar de una vez, pues vámonos con toda fe, sino se trata de utilizar lo necesario. O sea, esto es, hágate cuenta, una guerra, ¿cierto? Esto se asemeja mucho a la guerra. En la guerra se trata de utilizar primero que la inteligencia, ¿cierto? Y si ya no se puede la inteligencia, bueno, entonces ya se trata de utilizar las armas. No se va de una vez lanzando bombas nucleares, es igual acá. O sea, se trata de ser más dirigido. Y las penicilinas son muy dirigidas. Entonces tienen un muy buen espectro gram positivo. Obviamente hay resistencia, es un fármaco de hace 90 años, ¿cierto? Hay resistencia, pero en el caso de que sea sensible, pues la penicilina es lo que se va a utilizar. ¿Y cómo se sabe si es sensible? Vuelvo y digo, para eso existe la epidemiología. ¿Sí? Si usted en su institución le llega a un paciente con las características de una infección sensible a penicilina y usted tiene su experiencia y la experiencia del comité epidemiológico de su institución, dicen, esto sirve para penicilina, la penicilina sirve para esto, perdón, es penicilina, ¿cierto? Porque estamos hablando de terapia empírica. Si ya, pues, definitiva con cultivo, pues ya se decide de acuerdo al cultivo. Pero aquí estamos hablando de terapia empírica. Tiene una particularidad también, si bien el espectro gram negativo no es muy bueno, sirve para dos bacterias que son muy frecuentes y que la mayor parte de veces es efectivo. Hemófilos influenza, ¿sí? Pues se utiliza mucho, la neumonía adquirida en la comunidad, con su dosis de penicilina. Y se utiliza mucho también para Neisseria meningitis. Neisseria meningitis. Aquí está, me olvidó mencionar esto. Estas penicilinas, ¿sí? Tienen, ahorita sí hablando del espectro, me olvidó mencionar esto porque es importante. Estas penicilinas tienen pues, el anillo rectalámico, ¿cierto? Tienen un anillo diazolidina, ¿sí? Y miren que no es una molécula muy compleja, en realidad es una molécula más bien simple. Y tiene un grupo H muy expuesto. Si tiene un grupo H muy expuesto, ¿qué significa que es? Es más hidrosoluble, ¿cierto? Es más hidrosoluble, entonces la penetración en membranas es más bien compleja. Por eso utilizan mucho las porinas para penetrar a las bacterias. Y tiene una cadena lateral, ¿sí? Que con esta cadena lateral es con la que se hacen todas las variaciones para aminopenicilinas, para piperacilina, ¿sí? Para antiestafilococo. Se hacen todas las variaciones a partir de utilizar esta o modificar esta cadena lateral. Pero entonces estas penicilinas son muy hidrosolubles. Y sobre todo pues, la penicilina natural es
muy hidrosoluble. Pero en ese sentido, la penicilina atraviesa o no atraviesa barrera hematoencefálica. No la atraviesa, ¿cierto? Pero ¿por qué se usa en meningitis? ¿Ah? Cuando hay inflamación se cambia la permeabilidad de la membrana. Entonces, cuando hay inflamación, se vuelve mucho más permeable, o sea, se enfría el paso. ¿Sí? Lo que pasó en la final de la Copa América, que se metieron todos los colombianos allá y se colaron todos. O sea, aumentó la permeabilidad de la membrana, ¿cierto? Así mismo pasa en la meningitis. En ese caso, la penicilina puede penetrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a la compañera que le administraron penicilina, ¿era para una meningitis? No era para una meningitis, entonces ella no le llegó nada de penicilina a nivel cerebral, ¿sí? Pero cuando se necesita que llegue, ahí va a llegar la penicilina, lo cual lo hace pues mucho mejor, un fármaco mucho más seguro. Solamente llega al cerebro en el caso de que se necesita que llegue, ¿sí? ¿Qué más sobre esta penicilina? Es muy efectiva contra el treponema pálido. Es primera línea para el treponema pálido. ¿Qué ocasiona? La sífilis. ¿Sí? Entonces la penicilina es la primera línea de tratamiento para la sífilis. Yo estaba en la práctica de selección que yo decía que sífilis, donde la gente no la podía dejar volar, entonces pues yo la penicilina. Pero eso se ve que duele. Sí, claro, eso duele bastante. Y si la señora se quería volar, seguramente eso le cayó mal. Pero bueno, usted le ayudó ahí. Sí. Duele bastante porque son cristales. ¿Sí? Treponema pallidum, penicilina. Ese es el tratamiento. Entonces, mi medicamento hace 90 años. Se utiliza para el neumonía en la comunidad, se utiliza para sífilis, se utiliza para meningitis. O sea, un fármaco muy, muy utilizado. Tenemos entonces la penicilina G, parenteral, y la B, pues oral, pero con nosotros. Antiestafilococo. Se utiliza para estafilococo aureus, estafilococo epidermidis. ¿Sí? Que sean sensibles, o sea, estos existen para eso. Para eso, nada más. Y que sean sensibles y que no sean resistentes a penicilina, porque si son sensibles a penicilina, pues mejor se usa penicilina. Mejor se utiliza penicilina. Nafcilina y oxacilina parenteral, dicloxacilina oral. Y ahí la penicilina solo se usa para darle el nombre antes de que lo pongo resistente. Ahorita hablamos de eso. Nafcilina y oxacilina parenterales y dicloxacilina oral. Antiestafilococo. Penicilinas antiestafilococo. Entonces, bien, penicilinas naturales es la penicilina G, que es parenteral. ¿Por qué es parenteral la penicilina G? Sí. Eso es para la oración, pero ¿por qué creen que es parenteral? No solo que ¿Ah? no desconozco esa ciencia. Sí, pero antes de eso, todos los fármacos se le dan no se le pueden alterar. Pero ¿qué más pasa? Porque es ambiente ácido, ¿no? Es por eso que muchos fármacos llegan a la próstata también, porque la próstata es muy ácida. Pero ¿por qué se da para alterar? Para garantizar, podría ser la concentración en un tejido. Pero por qué otros países solares? Que no se absorbe. Se toma y eso se queda ahí, nivel gas, no se absorbe. Y claro, y al interior tampoco se metaboliza. Pero entonces la penicilina G es parenteral porque no se absorbe, no hay absorción gastrointestinal de penicilina. ¿Sí? Por ejemplo, la dicloxacilina se absorbe muy bien, entonces por eso se puede hablar. Dicloxacilina. Aminopenicilinas. Entonces, si nosotros comparamos el espectro de las penicilinas con el espectro de las aminopenicilinas, pues vamos a ver que mejora. ¿Sí? Mejora. Y además, estas aminopenicilinas, además de incluir todo lo que tenían las penicilinas, incluyen algunas enterobacterias. Por ejemplo, la amoxicilina, que es tan mal utilizada, porque la amoxicilina es un gran medicamento para
neumonía que tiene la comunidad, Haemophilus influenza. Entonces la persona le duele la garganta un poquito, eso es neumonía, de una vez. Dos dosis de amoxicilina y se curó, o sea, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Pero lo usan tanto porque obvio es muy barato, muy fácil de acceder y pues creen que la gente los cura rápido, cuando en realidad no es así, ¿cierto? Era una neumonía, es un resfriado. Pero por eso se utiliza tanto la amoxicilina. Inclusive en varios días de práctica clínica, la amoxicilina es primera línea para el tratamiento de la neumonía que tiene la comunidad. Es primera línea. Es un fármaco muy seguro, muy seguro. Pues la diferencia es que tiene un grupo amino, ¿cierto? Y este grupo amino que tiene la ampicilina y tiene la amoxicilina mejora su absorción, mejora la capacidad de absorción de este compuesto. Sí. Ampicilina y amoxicilina son las aminopenicilinas. ¿Sí? Ampicilina parenteral, amoxicilina oral. Las dos se utilizan bastante. Sí, pero o sea, en realidad no. Es una opción, más allá que sea una indicación terapéutica. No. ¿Cuál? No, este sí se puede utilizar solo. Este sí se puede utilizar. Aunque, si le metemos inhibidor de beta-lactamasa, pues nos damos cuenta, mejora muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí se utiliza casi que siempre, si es una neumonía en la comunidad, ustedes ven guías norteamericanas para tratamiento de neumonía aquí en la comunidad, casi que siempre se utiliza amoxicilina clavular. Si ven guías europeas, se utiliza amoxicilina sola. ¿Sí? O sea, va a depender, ¿de qué depende? Vuelvo y digo, del contexto epidemiológico. Si en su contexto epidemiológico usted ve que los pacientes se resuelve la cosa solo con amoxicilina, pues utilice solo amoxicilina. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Ahora hablamos del tema de la alergia, que es un tema muy importante también. Un tema muy importante el tema de la alergia. Pero también depende del tema económico. También, obviamente, siempre va a depender del tema económico en la parte farmacológica. Sí, claro, y estas son baratas, ya si le vas a meter flavonanato o le vas a meter surfactante, obviamente el costo va a incrementar. ¿Sí? Entonces las aminopenicilinas tienen el mismo espectro que las naturales, pero aumentan el espectro más que todo en la negativa. Sí, exactamente, sí señor. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta clase. Y en realidad los gram positivos están cubiertos. ¿Sí? Tenemos unos enterococos resistentes, está el estafilococo aureus resistente a meticilina, pero están cubiertos. El gran problema que tenemos es los gram negativos. ¿Sí? Los gram positivos están cubiertos por las penicilinas, por las aminopenicilinas, está la vancomicina, que luego la vemos. Pero casi siempre lo que se interesa es gram negativo, el cubrimiento gram negativo, que es lo más complejo. Piperacilina, no vemos esta porque les digo, la piperacilina no se utiliza sola, sino que se utiliza con tazobactam. Bueno, ustedes saben que las clases yo les doy mucho con Goodman y Hillman, pero antibióticos, utilizo el libro de farmacología de los antibióticos de Alan Hauser, ¿sí? Para que lo busquen por ahí. ¿Cómo lo consiguen? Ni les voy a decir. No voy a promover la pirámide, ya ustedes verán. Ustedes saben. Farmacología de los antibióticos de Alan Hauser. Bueno. El espectro, o sea, este es el jefe final de las penicilinas. La piperacilina tazobactam. ¿Sí? O sea, este es el. Pero esta, o sea, se utiliza de verdad cuando se ve que no hay utilidad de las otras. ¿Sí? No es que te arranque de una vez con
Y además de todo lo anterior, de que mejora el espectro en todo lo anterior, incluye pseudomonas. Incluye pseudomonas, que es uno de los patógenos complejos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Estas superbacterias que vimos la clase pasada. ¿Cuáles son? Pseudomonas, Acinetobacter, esas ya son, entonces ya pertenecen a otra categoría. Tercera ninguna de carbapenemasa, ¿cierto? Y enterobacteria resistente a carbapenémicos. ¿Sí? Enterobacteria pero resistente a carbapenémicos. ¿Sí? Porque una E. coli normal, palecina y sangre. Pero enterobacteria resistente a carbapenémicos. Entonces son las cuatro. De estas, entonces tenemos que la pseudomonas es cubierta por piperacilina, tazobactam. Ahora sí, la pregunta de la compañera. Alergia. ¿Sí? El tema de la alergia a la penicilina es un tema de mucho debate. Sobre todo porque, ¿quién diagnostica una alergia? El alergólogo. ¿Cierto? ¿Cuántos alergólogos hay en la sala de urgencias? Cero. ¿Cierto? Entonces, ¿quién diagnostica la alergia a la penicilina? Si está en un puesto de salud. El médico general, ¿no? Le toca. Pero ni siquiera el médico general, la enfermera. No, el hizo Rocha, alérgico. Este es un estudio que hicieron en Estados Unidos, la Asociación Americana de Alergia e Inmunología, en el cual hicieron valoraciones formales de personas que referían ser alérgicas a la penicilina. ¿Qué encontraron? 9 de cada 10 pacientes que dicen ser alérgicos a la penicilina no eran alérgicos. ¿Sí? 9 de cada 10 pacientes que decían ser alérgicos a la penicilina no eran alérgicos. Y de ese 10% que sí eran alérgicos, identificaron que en un periodo de 10 años, el 80% perdían esa hipersensibilidad a la penicilina. O sea que el tema de la alergia a la penicilina es un tema absolutamente sobrevalorado. ¿Sí? Pero ¿por qué se habla tanto de la alergia a la penicilina? Porque obviamente si es alérgico, pues es una reacción anafiláctica potente que inclusive puede causar la muerte a la persona. Entonces, obviamente uno aquí sentado, pues obviamente no, que vayan con un alergólogo, que no sean cobardes y que les pongan penicilina, no. Obviamente usted como médico, está como médico en un puesto de salud lleno de pacientes, pues si usted tiene una duda razonable, pues usted dice es alérgico, ¿cierto? O sea, ¿qué más se va a pedir? Pero en realidad, este es un tema al cual se le debería prestar mucha importancia. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque la penicilina es un gran medicamento. ¿Y qué pasa si no se puede utilizar penicilina siendo efectiva contra el patógeno, pero no se la puede utilizar por alérgica? Que usted va a tener que ir ampliando el espectro. Entonces va a ir cayendo en fármacos que tienen más espectro. ¿Y eso qué hace? Aumentar la resistencia bacteriana. Entonces eso es un problema en realidad importante. Que pues, no se le para muchas bolas. ¿Por qué? Porque obviamente ninguna institución va a tener un alergólogo exclusivamente dedicado a ver alergia a la penicilina, porque además eso va a requerir unas pruebas y pues o sea, no es sostenible. No es sostenible ni siquiera donde sistemas son sistemas que son pues que son muy pudientes, ¿no? Sistemas de salud muy pudientes. Pero obviamente existe la alergia a la penicilina. Y hay que diferenciarla del efecto adverso a la penicilina. Todos los fármacos tienen efecto adverso, no significa que usted sea alérgico. Entonces hay que diferenciar si es una reacción adversa o es una reacción alérgica. Reacción adversa, dolor de cabeza, vómito que no es inmediato, ¿cierto? Dolor abdominal, puede tener diarrea, la persona puede tener rash, ¿sí? Pero ese rash no es inmediato, no aparece de inmediato. Ya una reacción alérgica es una persona que pierde el estado de conciencia, que tiene inflamación de labios, que se le inflama la vía aérea, que usted lo va a ocultar y tiene sibilancias, ¿sí? Que tiene vómito, pero que el vómito es inmediato y que vuelve y se repite, y que el rash es muy evidente, es muy grande, ¿cierto? Esa es una reacción alérgica. ¿Que existen personas alérgicas a la penicilina? Obviamente existen personas alérgicas a la penicilina. ¿Qué alternativas tenemos?
varias alternativas hay que las vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero muy posiblemente si la persona es alérgica a la penicilina G, puede ser alérgica a las aminopenicilinas, puede ser alérgica a la piperacillina tazobactam, ¿cierto? Inclusive puede ser alérgica a las cefalosporinas, puede ser alérgica a los betalactámicos. De este grupo de betalactámicos que vemos, a los únicos que en realidad no son alérgicos, no alérgico a la penicilina G, puede ser alérgico o no puede ser alérgico a los otros, pero al único grupo que en realidad no son alérgicos es a los monobactámicos. ¿Sí? A los monobactámicos no son alérgicos los alérgicos a la penicilina, definitivamente, porque hay una modificación en un nitrógeno por ahí que le quita ese componente. ¿Sí? Monobactámicos, que ahora los vamos a ver. Y en realidad los monobactámicos existen para esto, como alternativa a la alérgica para la penicilina. Resistencia, entonces ya habíamos visto que la principal causa de resistencia son las beta-lactamasas, ¿cierto? Son las beta-lactamasas. Hay otros mecanismos de resistencia, bombas de flujo, también son importantes. Las pseudomonas, por ejemplo, tienen unas bombas de flujo potentes, mucho más potentes que los bacterias. Y las purinas, porque parece que por ejemplo la penicilina es muy hidrosoluble. Entonces, si las bacterias se quedan sin purina, o disminuye el calibre de la purina, o disminuye la cantidad de purina, pues la penetración del antibiótico va a ser más difícil. Pero vuelvo y digo, lo más relevante, el mecanismo de resistencia más relevante son las beta-lactamasas, y para el caso de las penicilinas, perdón, para las aminopenicilinas y la fibracilina, pues existen los inhibidores de beta-lactamasa. En general, la resistencia más que todo son los inhibidores. Son las resistencias con beta-lactamasa, pero para eso existen los inhibidores. Esto en resumen, allá apunta. Y la toman foto, no voy a leer. Siguiente grupo. Cefalosporinas. Esto fue casi que al mismo tiempo de lo que pasó con Fleming. Había otra persona al otro lado, bueno, no tan al otro lado, que ya estando allá de sus Atlántico, en Italia. ¿Sí? Estaba Giuseppe Brozzo. Giuseppe Brozzo era un estudioso de la calidad del agua en el río Como, en Italia. Muy bonito el río Como. Giuseppe Brozzo estudiaba diferentes partes de la calidad del agua pues, para sus investigaciones y encontró que en una región donde el agua estaba muy turbia porque había muchos hongos, no encontraba estafilococcus. ¿Sí? No encontraba estafilococcus. Y lo mismo que pasó con Fleming, la curiosidad de ver por qué no había estafilococcus lo llevó a descubrir que un hongo llamado el Cephalosporium acremonium era el que terminaba acabando con los estafilococcus. Y al estudiar el Cephalosporium acremonium, que se dieron cuenta que en su estructura química tenía, ¿qué tenía? Su estructura química. Duro. Un anillo beta-lactámico, ¿cierto? Un anillo beta-lactámico. Y con eso, pues aparecieron las cefalosporinas. Cefalosporinas que tienen una estructura un poquito más grande comparado con las penicilinas, ¿cierto? Tienen su anillo beta-lactámico, pero también tienen un anillo de hidroquiasina, que es lo que le da pues, la gran diferencia. Tiene dos grandes diferencias. El anillo de
Dislotiacina que tiene las cefalosporinas, y además que estas cefalosporinas tienen dos cadenas variables. Las penicilinas tenían una cadena variable, ¿cierto? Estas tienen dos. Es por eso que, ¿qué se hace con las cadenas variables? Modificaciones para crear nuevos fármacos. Es por eso que dentro de las cefalosporinas, al tener dos, hay muchas más opciones para crear más antibióticos. Entonces, por eso es que hay más cefalosporinas. ¿Sí? Hay más cefalosporinas. Tenemos 5 generaciones de cefalosporinas. 5 generaciones. Veamos, empecemos por arriba y empecemos por la parte de abajo. Mecanismo de acción, ya lo vimos. Mecanismo de acción de luz beta lactal, ¿cierto? Empecemos por la parte de abajo, que es como el espectro. Hasta la tercera generación funciona como una escalera ascendente y escalera descendente. Antes se creía que la escalera era hasta la quinta generación, pero no, la escalera va hasta la tercera generación. Ascendente y descendente. ¿En qué sentido? Descendente en el espectro gram positivo. Las de primera generación tienen mayor espectro gram positivo, las de segunda generación menor, y las de tercera generación tienen un espectro gram positivo muy pobre. ¿Sí? Las de primera generación en el espectro gram negativo tienen un espectro gram negativo muy pobre, mejoran en el de segunda generación, y en el de tercera generación es un gran espectro gram negativo, muy buen espectro gram negativo. Para la cuarta y quinta generación, la escalera se detiene en el espectro gram negativo y la escalera se invierte un poquito en el espectro gram positivo. O sea, cuarta y quinta generación mejoran un poquito el espectro gram positivo comparado con la tercera generación y sostienen el espectro gram negativo. Cuarta y quinta generación mejoran el espectro gram positivo comparado con la tercera y sostienen el espectro gram negativo. Con dos diferencias. Una, la cuarta generación incluye pseudomonas. La cuarta generación incluye pseudomonas. Y la quinta generación incluye Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Conocido también como MRSA en inglés o SARM en español. Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Cuál es este estafilococo? ¿Cuál es este estafilococo? ¿Todavía? Un fármaco que se llamaba la meticilina, que fue sensible por mucho tiempo a un tipo de estafilococo resistente a penicilina. Y la meticilina era el único fármaco que lograba controlar este estafilococo resistente a la penicilina. ¿Qué pasa? Lo que siempre pasa en los antibióticos, se hizo resistencia. Y la meticilina solo servía para eso, o sea, perdió su rumbo de vida, ¿cierto? Y para lo único que sirve la meticilina es para darle el nombre al Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿sí? El cual es cubierto por las cefalosporinas o la cefalosporina, que es una sola, de quinta generación. De quinta generación, ¿sí? ¿Qué agentes tenemos? Primera generación. Tenemos agentes parenterales y agentes orales, así como las penicilinas. Cefazolina, parenteral, cefadroxilo y cefalexina, oral. Segunda generación. Les voy a ir mencionando los más relevantes, ¿sí?
cefuroxima. Parenteral, cefotetán, cefuroxima. Cefuroxima que es parenteral pero también es oral. ¿Sí? Y oral también encontramos el cefacloro. Tercera generación, estas sí se utilizan todos los parenterales, cefotaxima, cefazidima, y el más utilizado de la tercera generación, la ceftriaxona. Cefotaxima, cefazidima, ceftriaxona. Y orales tenemos algunos, pero en realidad estos orales se utilizan muy poco, porque si ya necesitamos llegar a tercera generación es porque la cosa se ha puesto. Tú dijiste que la escala iba de quinta generación a primera, entonces es como así, o sea, No, yo no dije. no confundí. ¿Ah? O sea, va como el espectro, ¿cuál es más grande? De primera a tercera es una escalera ascendente en gram negativo y descendente en gram positivo. O sea, de primera a tercera va bajando el espectro gram positivo y va subiendo el espectro gram negativo. Cuarta y quinta generación tiene un espectro gram negativo similar al de tercera y un poquito mejor de espectro gram positivo comparado con el de tercera generación. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí vamos, igual, ahorita seguimos hablando de eso. Cuarta generación, solo uno, se repite. ¿Cómo? Cefotetán es parenteral. Cefepime o cefepima, ¿sí? Esto se lo en inglés, aunque pues eso, aquí les decimos cefepime, le decimos lo que se cefepime en español. ¿Cómo es sildenafil? Sildenafil es en español, pero como le dice sildenafil. ¿Sí? Y quinta generación, ceftalorina. Solo son parenterales. Espectro, veamos el espectro. El espectro de la primera generación es un poquito más gram positivo, ¿cierto? Esos pocos gram positivos pueden tener espectro ahí, pueden tener usar para el gram positivo, pero vuelvo y les digo, gram positivos con penicilina, ya han cubierto, o aminopenicilinas, o si es un poco resistente, pues dicloxatilina. Pero pues ahí están, listos para usarse en cualquier momento. Gram negativo, lo que veíamos en la anterior diapositiva es pobre, ¿cierto? El gram negativo, pero hay una particularidad. No por ser pobre el espectro, quiere decir que se subestima por completo. E. coli es de las bacterias más frecuentes, ¿cierto? Que generan infección urinaria. Y la infección urinaria es de las infecciones más frecuentes, ¿cierto? Y particularmente, aunque el espectro gram negativo sea muy poquito, pues la cefalexina es activa contra E. coli. ¿Sí? Entonces, aunque casi no tenga espectro, se usa mucho para infecciones gram negativas por esa misma situación. ¿Sí? De cefalexina, obviamente, vuelvo y digo, depende del contexto epidemiológico. Si en su institución pues hay mucha resistencia a E. coli a cefalexina, pues se van a usar. Pero si hay sensible, entonces llega el paciente con dolor al orinar, con misiones frecuentes, con olor en la orina, con fiebre, usted su diagnóstico empírico va a ser infección urinaria. Y si los antecedentes epidemiológicos institucionales dicen que es sensible a cefalexina, pues usted inicia cefalexina. Tengo una pregunta. Uno en un hemograma, ¿cómo podría En el hemograma se puede dar cuenta porque no bajan la línea blanca. ¿Sí? O
O sea, pero es más bien una mediación indirecta. No es certero, es más indirecto, porque si el paciente no mejora, entonces es clínico y paraclínico. Lo clínico es que sigue con dolor, que sigue con fiebre. Paraclínico es un biograma, pero pues hay que hacer antibiograma para ver si de verdad hay resistencia. ¿Listo? Listo. Cefalexina. Listo. Iba a decir algo, pero no. Se me olvidó que iba a decir. Por eso hacemos redundancias. Segunda generación, menos gram positivo y un poquito más gram negativo, ¿cierto? Entonces aquí se incluye E. coli también, Klebsiella pneumoniae y Haemophilus influenza. Y en realidad pues gram positivo bajo, o sea, una actividad muy modesta. Y aquí pues se incluye Haemophilus influenza, va mejorando. No es una primera opción, pero ahí están disponibles. ¿Sí? El Haemophilus influenza en todas las gram negativas en realidad. Tercera generación, muy buen perfil gram negativo. Gram negativos, pero que, por ejemplo, su primera opción no puede ser una penicilina, ¿sí? O un grupo de penicilinas, ¿sí? O una minopenicilina, por ejemplo, para Haemophilus influenza, ¿sí? Por ejemplo, Haemophilus influenza, la primera línea sería utilizar un macrolído, que lo vamos a ver luego, como citromicina, o utilizar una amoxicilina, ¿sí? Pero si, por ejemplo, no hay improbabilidad o hay resistencia, ahí es donde entran estas, ¿sí? Sí. Al final de la clase, yo me lo puse a subirlas antes porque se me distraen con las diapositivas. A mí me interesa es que pongan atención a la clase, ¿sí? Más que estén pendientes de copiar y pongan atención a la clase. Aquí ya tiene más enterobacterias, ¿sí? Las cefalosporinas de tercera generación ya va ampliando el espectro gram negativo. En realidad gram positivo, pues sí es. Se puede utilizar algunas veces como coadyuvantes, o sea, se pueden combinar con penicilina, por ejemplo, para gram positivo. Pero así es lo raro que pasa. Sí. Cuarta generación. ¿Cuál era la diferencia de la cuarta generación? Pseudomonas. Incluye pseudomonas. ¿Cuál otro fármaco vimos que incluía pseudomonas? Piperacillina tazobactam. Aquí tenemos el cefepime. Listo ahí también para piperacillina tazobactam. Creo que no se puede llamar solo piperacillina, tiene que ser ese nombre tan largo. Es porque son dos cosas distintas, ¿no? La piperacillina es una cosa y el tazobactam es otra, y van ahí en conjunto, ¿sí? Como el nombre de papá y mamá. Quinta generación. Tiene un buen espectro gram positivo, un buen espectro gram negativo, e incluye Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿sí? Aunque no es primera línea de Staphylococcus aureus resistente a penicilina, la ceftazolina. No es primera línea. Se puede utilizar, pero no es primera línea. Luego ya se puede decir cuál es la primera línea de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y tenemos un solo fármaco, la ceftazolina. Cuarta y quinta tienen un efecto muy parecido. La diferencia es pseudomonas cuarta, que esta no cubre pseudomonas, y Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que no cubre la cuarta y que sí cubre la cuarta.
Toxicidad, en realidad, pues sobre todo primera, segunda generación, pues muy poco tóxica, ya de la tercera generación en adelante. Obviamente, si estamos hablando de un fármaco más parenteral, pues va a incluir un poco más de reacciones adversas, pero en realidad el perfil es favorable. ¿Sí? Puede generar neutropenia, que es reversible, trombocitopenia, que también es reversible, elevación de transaminasas, ALT, AST, AMP. Eso que dice ahí de ese porcentaje de reacción tipo disulfidado, ¿qué es? Es la reacción del tipo disulfidado. Esa es de lo que pasa por el llamado pues que es como una relación alérgica con el metabolismo. Es una inhibición competitiva enzimática. O sea, el cefotetam evita el metabolismo del acetaldehído, que es el metabolito tóxico del etanol. ¿Sí? El metabolito tóxico del etanol. Y por lo tanto, pues está absolutamente contraindicada. En realidad, o sea, nosotros necesitamos también una terapéutica de antibióticos, pues para que andan tomando alcohol. ¿Sí? El cuerpo está ahí trabajando contra la infección y usted lo pone a trabajar en otra cosa. ¿Sí? Y a ustedes los van a llamar, seguramente sus amigos del colegio, sus amigos por ahí que no son médicos, los van a llamar a la madrugada, puedo tomarme si estoy con tratamiento. No, díganme, respuesta no, y cuelguen el teléfono, si no me dormí. Respeten, eso les va a pasar. ¿Sí? O sea, no se deben combinar tratamientos farmacológicos de antibióticos, sobre todo, con una carga alta en temas de metabolismo, que además el mismo sistema está tratando de levantar una infección y usted lo pone también ahí a metabolizar el etanol, sin necesidad. Ay, no, pero es que es la fiesta de yo no sé qué, y que es importantísimo, pues entonces, pues no se enferme. Pues, sí, ¿qué más se puede hacer? Es absurdo. A ustedes va a llegar el paciente a la consulta. Doctor, ¿y con esto puedo tomar licor? Usted sea tajante en su respuesta. No sea bruto, dígale, no sea bruto, no haga eso. ¿Cómo? Resistencia. Y tenemos todos los mecanismos de resistencia, que son los mecanismos de resistencia base que hemos visto, ¿cierto? Beta-lactamasas, orinas. También hay alteraciones en el sitio de unión a la PVP, pero el principal, así como con las penicilinas, son las beta-lactamasas. Y a diferencia de las penicilinas, no hay inhibidores de beta-lactamasas para combinar con cefalopurinas. No tenemos inhibidores de beta-lactamasas. No se ha podido encontrar un inhibidor de beta-lactamasa compatible con cefalopurinas. Obviamente hay unas diferencias muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pseudomonas, las purinas son muy importantes en el pseudomonas. Pero, por ejemplo, la de cuarta generación tienen unos cambios que impiden esa purina de impulso. Y que son muy particulares las diferencias. Y en resumen, ¿listo? Ve, aquí, por ejemplo, bombas de flujo también. Pseudomonas tienen unas bombas de flujo poderosas. Bombas de flujo poderosas. Y por ejemplo, en el caso de las beta-lactamasas, tenemos unas beta-lactamasas que se conocen como beta-lactamasas también de espectro extendido. ¿Sí? Sobre todo que es para cuarta, quinta generación de cefalosporinas que están ahí listas. Van evolucionando también las beta-lactamasas. Listo. Y esto lo asemejamos a una guerra, lo que ya hemos visto.
una guerra más inteligente, más dirigida, como el tema de las penicilinas, ¿cierto? Entonces ubican el cabecilla y pues entran con combustible, ¿cierto? Claro. Si vamos a ver por ejemplo, la piperacilina tazobactam y vamos a ver las cefalosporinas de tercera, cuarta, quinta generación, estaríamos hablando más de bombardeos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a afectar obviamente a lo que se quiere afectar, pero también va a haber daño colateral. Entonces, por ahí el vecino que puede verse afectado. Entonces, obviamente el tema de toxicidad, células humanas, puede verse afectado. Si hablamos similar a lo que pasa en la guerra con los carbapenémicos serían una bomba nuclear, ¿sí? Que o sea, busca acabar con la bacteria, pero también van a generar mucho daño colateral, ¿sí? Y también no se usa carbapenémicos de entrada, pues porque estos carbapenémicos son el grupo de fármacos más efectivo, más confiable para tratar estas infecciones multiresistentes, ¿sí? Se dejan para infecciones, para esas bacterias productoras de beta-lactamasa resistentes, para eso existen los carbapenémicos. Y afortunadamente, todos los carbapenémicos son parenterales. Entonces, sí hay que estar muy llevado pues, para prescribirse un carbapenémico y inyectarse. ¿Sí? Todos son parenterales. Ahí hay 4, que son más. Ahorita los vamos a ver el resto. Pero son los más importantes, los que están ahí. Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem. Todos parenterales. Químicamente, 3 situaciones importantes. Vemos aquí que las moléculas ya son más complejas, ¿cierto? Tienen más anillos aromáticos. Al tener más anillos aromáticos va a mejorar la permeabilidad, ¿sí? Van a tener un componente liposoluble mejorado comparado con las penicilinas, por ejemplo. Este grupo transhidroxietilo que tienen los carboquímicos, este que está aquí, es el que les da la resistencia o les da la posibilidad de soportar las beta-lactamasas. ¿Cómo se llama? Transhidroxietilo. Entonces, ese grupo evita la degradación por beta-lactamasa. Segundo, tiene un radical beta-metílico, ¿sí? Lo tenemos acá, que lo tiene el ertapenem y lo tiene el meropenem, los cuales evitan la degradación por una enzima. Hay una enzima, no es una enzima bacteriana, es una enzima humana que está a nivel de riñón, que se llama la DHP1 o dihidropeptidasa renal 1. Dihidropeptidasa renal 1. Esa enzima tiene la capacidad de degradar sustancias y por ese grupo transhidroxietil no se degrada. ¿Por qué se descubrió esto? Perdón, por ese grupo, por ese radical metil, no se degrada. ¿Por qué se descubrió esto? Porque el imipenem no lo tiene. El imipenem no tiene este radical y por eso el imipenem se puede degradar por la DHP1. ¿Qué significa esto? Que tiene una vida media muy corta, lo cual lo hace absolutamente ineficiente. Vida media de 2 horas, pues no sirve, ¿cierto? No sirve, se degrada muy rápido. Es por eso que el imipenem sí o sí se tiene que dar con cilastatina. Con cilastatina. Porque la cilastatina evita la degradación del imipenem por la DHP1. Imipenem, cilastatina. DHP1. Dihidropeptidasa renal 1. ¿Ah? También lo tiene. O sea, no hay problema. El único que tiene ese problema es el imipenem. Es la DHP.
Gracias. Dale, bueno, que es una enzima del humano. Todos los carbapenémicos, el tomopenem, el carbapenémico, el homocarbapenémico. El único que no lo tiene es el imipenem. ¿Listo? Y otra situación, este grupo benzoato aumenta la unión a proteínas plasmáticas del ertapenem. ¿Qué significa que un fármaco se una más a proteínas plasmáticas? ¿Y eso qué significa? Tener vida media más alta. Mayor vida media. Mayor vida media. Entonces el ertapenem tiene más vida media por ese grupo benzoato. Ertapenem. Es el de más vida media. Ah, no todos tienen lo que nombraste. O sea, no, por eso estoy hablando de actividades. ¿Sí? Estos todos sí tienen el grupo El transgénico. papel Sí es lo el tienen que todos. tiene más. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Espectro. Gran espectro. O sea, si a usted le toca llegar a carbapenémicos, cruce los dedos para que le vaya bien con carbapenémicos. ¿Sí? Porque ya estamos llegando a situaciones ya de más resistencia. Pero afortunadamente al día de hoy hay muy buena sensibilidad de esas bacterias complejas ante los carbapenémicos. Enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter. ¿Sí? Veamos, comparémoslos con algunos. El tapenem, ¿qué habíamos dicho del tapenem? Y eso le da vida media más larga. Pero desafortunadamente el espectro es menor. O sea, dura más, pero ¿sí? Pero ¿haciendo qué? ¿Sí? No tiene un buen espectro contra Pseudomonas ni contra Acinetobacter humana, ni tampoco tiene espectro contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Sí? Y pues se menciona el ertapenem porque es el más clásico. Esto, pues, peor aún, ¿cierto? Es más olvidable. Imipenem, meropenem, doripenem y este viapenem, que es un poquito más nuevo, tiene muy buena actividad contra Pseudomonas y Acinetobacter. Y no tienen actividad contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Sí? Cosa que sí tienen el tomopenem y el rasopenem, que tienen perfil contra Pseudomonas, Acinetobacter y perfil contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Aunque en realidad, vuelvo y digo, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina ya vimos uno que es efectivo. ¿Cuál era? No, contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Sertalolina. Sertalolina. Ya tenemos uno y tenemos otro que vamos a ver más adelante, cuál es. Entonces no se necesita, o sea, en realidad tiene un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿para qué le ponen tomopenem para eso? No, hay otro que es más selectivo y más dirigido. Entonces por eso, aunque estas de acá, el meropenem, el imipenem, el doripenem, no tengan el espectro, es que no se necesitan para eso, ¿cierto? Usted no necesita un avión para llegar aquí a la universidad, ¿cierto? Entonces, o sea, necesita esto contra esto, necesita contra esto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno. Resistencia. Como todo, ¿cierto? Hay resistencia. Que hay bombas de flujo, las bombas de flujo de la pseudomona, se puede ver afectado. Habíamos visto las beta-lactamasas no se afectan, pero pues, como lo vimos la clase pasada, aparecieron las carbapenemasas. Las carbapenemasas, que son las que dirán los carbapenémicos. ¿Cuál carbapenemasa es endémica aquí en Colombia? ¿No han escuchado alguna por ahí en sus pacientes? KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Esa existe aquí en Colombia y es endémica. Ahí en todo el país.
Y tenemos la nueva Delhi metaloproteínasa, también aquí en Colombia. La NDM, que no es endémica, está muy sectorizada, todavía no se ha encontrado de manera permanente, pero ya hay NDM, pero endémicas solamente la clase C. Veamos aquí con las banderitas donde han ido apareciendo las carbapenemas. La primera que apareció fue en Japón, ¿sí? La ibuprofeno. La carbapenemasa resistente a ibuprofeno. Nueva Delhi, le da su nombre a la capital de la India. Nueva Delhi. ¿Sí? La India. ¿Alguien ha ido a la India? No. Gracias a usted. Tengo una cuñada que dice que para la India, como le digo, la hija de una amiga le regalaron un legado al colegio que un viaje a la India con la excursión y le cogió la pandemia. La India, el desierto. Estaba allá y cuando se se puede muy único y diferente, pero tampoco parece a la KPC, ¿no? Aquí en Colombia está KPC, que es endémica. Desde el 2013 tenemos KPC. Endémica, ok. Aquí en Colombia solo KPC. Y NDM, la hay, pero Nueva Delhi metaloproteínasa. Sí, ya, no, es en diciembre, ¿no? Nueva Delhi. Ay, reina. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las bacterias tienen la capacidad de pasar los mecanismos de resistencia a así de diferentes familias. ¿Sí? Así de diferentes familias, pero para darles un mejor contexto epidemiológico les ponemos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la KPC es muy resistente a meropenem, por ejemplo. Pero existe otra que es específica para indifenem, ¿sí? Pero sí se pueden pasar los mecanismos de resistencia sin hacer más bacterias con esa KPC. Porque no va a ocurrir el extracto. Tenemos dos opciones que las vamos a ver ahora. ¿Listo? Inhibidores de carbapenemasas. En la actualidad no los tenemos todavía. Este es un artículo publicado en 2021 donde hacían combinaciones con unos posibles inhibidores de beta-lactamasas y el que mejor perfil tiene es el Pavorbactam. Combinación meropenem-Pavorbactam. Pero esto todavía no está aprobado. O sea, al día de hoy, hice la búsqueda para dar la clase, todavía aquí en Colombia no se utiliza, en otros países creo que todavía tampoco se utiliza. Meropenem-Pavorbactam, pero pues ahí está la posibilidad, sino que es difícil lo que en realidad los fármacos puedan acoplarse bien y sobre todo que la beta-lactamasa, en este caso la carbapenemasa, proteja al antibiótico, ¿sí? Porque se puede ir a la enzima pero luego se suelta, que es lo que ha pasado principalmente, y termina degradando el anillo beta-lactámico. Entonces, meropenem-Pavorbactam puede ser en el futuro puede ser que sea una buena alternativa, pero todavía no. Y para terminar, el primer grupo de antibióticos apenas inicio. Monobactámicos. ¿Qué tienen de bueno los monobactámicos? Es un solo medicamento. El cuarto grupo apenas. Esto es inhibidor del Por eso es el cuarto apenas del pequeño. Este apenas es el cuarto del el cuarto monobactámicos, que se llaman monobactámicos, pero en realidad es monobactámico, porque
solo un medicamento. El Aztreonam. Aztreonam con Z. Aztreonam. Lo menciono porque no, me di cuenta que no lo escribí. Aztreonam. El Aztreonam tiene una particularidad, dos particularidades, mejor dicho. Uno, no tiene espectro gram positivo. No sirve para gram positivo. Solo sirve para gram negativo. Y dos, es una gran alternativa frente a alergia a las penicilinas, a las cefalosporinas y a los carbamazepines. A las zonas anteriores. Ah, bueno, y otra particularidad. Hay una forma inhalada de Aztreonam, no disponible aquí en Colombia. Pero, si lo van a otro lado, seguramente la van a encontrar. Porque no está disponible porque es muy cara y porque en realidad, pues aquí en Colombia, estas sobre todo se utilizan pacientes con fibrosis quística. Y aquí en Colombia, como no hay tanta fibrosis quística, pues no esa relevancia. ¿Sí? Es una forma inhalada. Los pacientes con fibrosis quística que hacen neumonías frecuentes, pues mucho mejor que estar inyectándose todo el tiempo, porque la otra forma de Aztreonam es parenteral, no hay Aztreonam oral, hay parenteral y hay inhalado. Entonces, pues obviamente es mucho más cómodo, mucho niño con fibrosis quística, obviamente, entonces es mucho más cómodo nebulizarlo con Aztreonam. No está disponible aquí en Colombia, pero posiblemente es lo que se encuentre luego. Aztreonam. Aquí hay un resumen de aspectos farmacocinéticos de penicilinas, cefalosporinas, ferropedénicos, hemocámicos, para que lo tengan ahí presente. Y les sacan un 5. Si no, pues 4. ¿Sí? Pero ya hemos mencionado la mayor parte de cosas. Bueno, los anabámicos sirven para todos los tratamientos o hay. Hemofilus influenza, o sea, la utilidad de Hemofilus influenza tiene efecto contra algunas enterobacterias, pseudomonas, pseudomonas gram negativas. Sí, por Hemofilus, por eso se utiliza en fibrosis quística y por eso se acaba la forma inhalada. Sí. Riesgo en el embarazo. ¿Qué categorías tenemos para el embarazo? De riesgo de los fármacos en general. Que atraviesen barrera placentaria, ¿cierto? Entonces hay unos que fármacos que recomiendan, otros que no. ¿Sí? ¿Alguien conoce las categorías de la FDA para esto? Categoría A son fármacos seguros, probados en ensayos clínicos, que se pueden utilizar en embarazo y que no afectan el bebé. Categoría B son seguros, pero no son tan seguros como para decir que son aptos. ¿Sí? Porque los ensayos clínicos no son grandes, pero siguen siendo fármacos categoría B. Categoría C, seguros, pero es una seguridad relativa al beneficio. ¿Sí? O sea, no es que se llega a ciegas, esto es completamente seguro o no, pero si hay que utilizar el fármaco, porque no hay otras alternativas más seguras, pues hay que hacerlo. Categoría D, los fármacos que se ha probado toxicidad, y categoría X son fármacos absolutamente contraindicados en el embarazo. Categoría X. Por eso no sé categoría B. Categoría B que son seguros, que no hay riesgos, ahí están, pero que no son suficientes los estudios como para decir que son A. ¿Sí? O sea, son estudios más pequeños, ensayos clínicos más pequeños. Todos los beta-hexámicos son B, a excepción de uno. ¿Cuál? ¿Cuál creen que es distinto a lo que están los otros? No, un grupo, un fármaco. ¿Ah?
cilastatina. ¿Sí? Porque no por el imipenem, sino por la cilastatina. Pero no existe imipenem solo. Ese es cero. ¿Sí? El resto, todos son feos. A excepción de este, que es C. Bueno, aquí todo. Ahora, ¿qué tiene para estudiar? Mira. Listo. Quiz. Respondan esas preguntas, no es el quiz. Esas preguntitas. Esta, la primera está mal. La respuesta que les va a salir está mal. Pero respondan las preguntas. Ahorita veremos. 2 minuticos ahí, individualmente, no es calificable, háganlo a ver. Sí, La tercera es una negativa. No sé. Se fue. ¿se fue? Salió afuera. La tercera es una negativa. Negativa. Sí. La cuarta. La de la primera crisis, acción moviéndose a la efectividad. Ay, sí. Ahí está sonando. A la PVP. Para ensamblar. Acá moviéndose Listo. Ahí las medicinas no es pseudomonas, ¿no? Ah, sí. ¿Es qué es? Enterobacterias. Ya me está viendo claro. Cada uno se puede son más útiles en tratamiento de infecciones causadas por bacterias aeróbicas gram negativas. No, Hay otras cefalotipías, la cefalotipía de regeneración que no actividad resistencia a medicinas. Bueno, 9 de la mañana, casi las 9. No, vamos a descansar. Vamos a descansar haciendo quiz. Vamos a descansar haciendo quiz. Entonces, a ver, aquí está, 4 y 4, aquí está. Pasamos esto por aquí. De aquí, sí, pasamos esto como diagonal. Entonces, aquí, la mitad de acá, acá, por favor. A la mitad de acá para acá. Eso. Vamos a hacerlo en papel.